Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes el hermano Abraham Méndez. Vamos en este audio video estar estudiando conceptos básicos acerca de la doctrina de Dios, teología, introducción. Vamos a la introducción en este momento. Teología es el estudio de Dios y de las revelaciones entre Dios y el universo. Él es el estudio de doctrinas religiosas y asuntos de divinidad. Es una forma específica o un sistema de este estudio. Teología viene de dos palabras griegas: Theos, que significa Dios, y logos, que significa disertación o razonamiento. Generalmente hablando, hay tres categorías de teología. Primero, teología natural, el estudio de Dios y cómo se ha revelado en el universo y en la naturaleza. Segundo, teología bíblica, el estudio de Dios y su revelación a nosotros en las Escrituras. Tercero, teología sistemática, el estudio sistematizado de Dios, partiendo desde el razonamiento filosófico, la naturaleza y las sagradas escrituras, aunque el creyente basa su conocimiento de Dios principalmente en las sagradas escrituras y la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. También se basa en la evidencia que procede del universo y la naturaleza. Cualquier intento por estudiar a Dios y la verdad divina tendrá por necesidad que tomar alguna forma y sistema si va a ser tomado y retenido. El estudio de Dios es de gran importancia porque Él es el valor más alto del hombre. Él es su fuente de vida y sustento, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Según Hechos capítulo 17 y versículo 28. El apóstol Pablo, en su mensaje a los atenienses, dijo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, para que busquen a Dios, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17, 26 al 27. Juan Calvino dijo: casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, sabiduría verdadera y sana, consiste de dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros. Se duda seriamente que podamos realmente conocernos a nosotros mismos y conocer nuestro propósito en la vida, si algún grado de conocimiento de Dios y de su voluntad. El término teología es usado de dos maneras. La primera puede describir el estudio de toda verdad bíblica. La segunda puede más específicamente describir el estudio de Dios, de su existencia, de su naturaleza, de sus nombres, atributos y obras. En este estudio, el término teología se aplicará al segundo uso.
Lo que se conoce de Dios, incomprensible. Bueno, Dios es el ser infinito en un sentido. Él es incomprensible. ¿Cómo pueden seres finitos comprender al ser infinito e ilimitable que es Dios? Sofar en el libro de Job dijo: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job 11:7. Sofar no era profeta inspirado, ya que algunos de sus razonamientos fueron considerados como falsos. Pero sus palabras resuenan a través de San Pablo en Romanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Isaías 40, 18, 25, Salmo 36, 6. Si quiere lo puede buscar, pero ahí hay más referencias. Obviamente no podemos comprender la plenitud de la naturaleza de Dios, ni tampoco podemos saber completamente todos sus planes y designios. Por otro lado, la Escritura afirma que se puede conocer a Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. El apóstol Juan declara en su evangelio: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Juan 1, verso 18. Aunque el hombre sin ayuda no puede llegar a conocer al Dios infinito, es claro que Dios se ha revelado a sí mismo y puede ser conocido hasta el grado donde llega su propia revelación. En efecto, es esencial para el hombre conocer a Dios a fin de experimentar la redención y tener vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, versículo 3. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Primera de Juan 5:20. Durante esta vida podemos y debemos conocer a Dios hasta el nivel necesario para la salvación, con fraternidad, servicio y madurez. Pero en la gloria celestial llegaremos a conocer más enteramente a Dios. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios 13 y verso 12. Veamos la existencia de Dios. El valor del argumento de la existencia de Dios.
Algunas personas, con buena razón, cuestionarán el valor de los argumentos acerca de la existencia de Dios. En ninguna parte la Biblia argumenta la existencia de Dios. Ella asume su existencia como un hecho aceptado. El primer versículo de las Sagradas Escrituras afirma: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1 y versículo 1. El salmista proclama más adelante: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, verso 1. El creyente y todos los adoradores de Dios han aceptado la existencia de Dios como un acto de fe. Algunos teólogos, tales como Soren Kierkegaard y Karl Barth, rechazan toda teología general o natural y afirman que Dios puede ser conocido solo como un acto de fe. Sin embargo, la fe del creyente no es ni ciega ni irrazonable. La fe es un don de Dios. Romanos 10, 17. Y es sostenida por evidencias claras para la mente imparcial. El salmista dice, como consuelo para los creyentes: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, versículo 1. San Pablo destaca en el primer capítulo de Romanos que aún aquellos sin una revelación de la Escritura no tienen excusa por su incredulidad, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21. Por medio de esto, se puede ver que la Biblia sostiene la validez de una teología natural. Sin embargo, debemos recordar que aunque una teología natural puede señalar a un creador poderoso, sabio y benévolo, esta no dice nada para resolver el problema del pecado del hombre. Su dolor, su sufrimiento y su necesidad de redención. La teología natural tampoco puede afirmar lo expresado por Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Aún más es importante tener en mente que los argumentos de la existencia de Dios, tales como aquellos suplidos por la teología natural, no llegan a ser una demostración absoluta. Los seres finitos no pueden demostrar la existencia de un Dios infinito. Boswell dice: no existe un argumento conocido por nosotros que, como argumento, lleve a más que una probable
altamente probable conclusión. Por ejemplo, la mayoría de nosotros cree que el sol saldrá mañana, por la mañana. Pero si fuéramos a analizar las evidencias, los argumentos que llevan a tal conclusión, seríamos forzados a admitir que los argumentos, por buenos que sean, están caracterizados por la probabilidad. Los argumentos teológicos no son ninguna excepción a la regla de que todo argumento inductivo sobre lo que existe es un argumento de probabilidad. Este es el punto al que los argumentos, como argumentos, afirman llegar.